Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un número que en numerología se lo relaciona con el éxito. Sí, es el número 8. El número 8, si ven cómo lo dibujamos, es el símbolo infinito al revés. ¿Eso qué significa? Que está, no solamente que es el número del éxito y de lo material, sino también desde lo espiritual. Cuanto más das, más te vuelve. Es encontrar el equilibrio entre lo que uno da y para poder recibir. Sí, por lo tanto, es el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Se relaciona mucho en todas las numerologías que hay, en la antigua, en la pitagórica, en este caso en la pitagórica, se relaciona con la abundancia, con el éxito de lo material, con autoridad, con si decimos que el 4 es el que te arma en primer piso, bueno, el 8 es el que te arma en segundo piso. Como todo más, ¿no? Más arriba. Si vemos cómo van avanzando los números, encontramos que no, cada vez que nos acercamos más al 9, después a los números maestros que vamos a ir hablando, cada vez se vuelven más espirituales los números. Y ya empezamos, habíamos hablado del 7, que el 7 es un número muy espiritual, muy místico. El 8 también, encontrando el equilibrio en positivo con lo material. Y ya vamos a ir a ver al 9, que es el pasito previo al maestro espiritual, que es el 11. Entonces nos vamos ya adentrando, no solamente a lo que significa el número de lo tangible, sino también a lo que es espiritual. El 8 vibrando en positivo es un gran número. Lo va a hacer en cualquier numerología para lo que es los negocios, el éxito, los proyectos. Está muy enfocado en eso, pero desde el lado espiritual se refiere no a dar amor nada más, sino desde el dar. ¿Sí? Dijimos que es el infinito. Es desde el dar. Si el 8, cuanto más da, más recibe. Entonces genera más abundancia. Para poder dar y poder ser abundante y generar éxito, es una figura de autoridad, es un líder también, como el uno, pero el uno no es tan espiritual como el 8, y suelen ser líderes natos porque es como más completo, ¿no? No solamente es líder para conseguir cosas a nivel material, sino también son seguidos por el hecho de recibir también, desde un punto de vista espiritual. Tiene mucha capacidad de organización, porque para poder cumplir proyectos y armarte el segundo piso, tienen que saber organizar, dirigir, hacer, perseverar. Dijimos también que es un número del éxito material, está relacionado con la riqueza. Muchos ya debieron haber escuchado en algún momento que si querés manifestar éxito, abundancia, dinero, siempre hay un 8 metido en el medio. Bueno, es eso, es el número 8 se usa mucho para lo que es manifestar los logros, porque no es solamente el hecho de ganar, sino se gana manifestando. Va más para ese lado, manifiesto lo que quiero para poder recibir. El 8 tiene mucha capacidad. Las personas 8 son mucho más espirituales que un 1, por ejemplo, que un 4. Es como que va avanzando, ¿no? En el rango. Por lo tanto, también es un número muy equilibrado, vibrando en positivo, sabe hasta qué punto dar para poder recibir, sabe cuánto dar, cómo dar, a quién dar, y sabe que todo le va a volver, porque manifiesta, porque lo sabe, porque lo siente, porque capaz se la cree en un buen sentido, de que lo que da le va a volver. Lo hace de un modo genuino, pero también porque lo quiere. Es un número muy ambicioso, porque para armarte el segundo piso tenés que tener bien armada la base para poder armar el segundo, pero sabe que solo no puede, sabe que puede con otras personas, y no tiene miedo de expresar, no tiene miedo de exponerse y de ser seguido por otras personas. Es muy determinante, sabe a dónde quiere llegar, es muy ambicioso en realidad, ¿no? Es determinante con lo que quiere y tiene esa cierta ambición para poder llegar a lo que quiere. Y por lo tanto, al tener tantas curvas, el 8, ¿no? Es muy flexible para lo que es los cambios. ¿Sí? Suelen adaptarse porque saben que les va a volver ese sacrificio que están haciendo. Entonces, todos esos obstáculos que se les puede llegar a presentar en el intento de llegar a donde quieren, los pasan seguro. Tienen la capacidad, ellos lo saben, lo manifiestan y lo logran. Cuando hoy en día se escucha mucho que hablar de manifestar lo que uno quiere, manifestar lo que uno quiere, es real, pero el tema es encontrar el equilibrio, no es solamente pensarlo una vez, porque estamos constantemente manifestando. Bueno, el 8 lo tiene como 24/7, 24/7 está manifestando, sabe cómo hacerlo y tiene la ambición, que muchos quizás quieren manifestar, pero se sienten cómodos donde están. Y manifiestan tranquilidad y no salir de ahí porque están cómodos. Bueno, el 8 no, el 8 es más ambicioso, el 8 quiere ir más allá. Y también tienen un cierto carisma para ser esas figuras de respeto y ser esos líderes naturales que son. Para poder ser seguidos, ya habíamos hablado con el uno, para que las personas lo sigan, tienen que tener un cierto carisma para influir en las personas que lo rodean, pero de un buen punto, ¿no? Influirlo de algo negativo y de convencerte de algo que no.
Y como todo tiene su parte negativa, el 8 negativo ya es demasiado ambicioso. Ya se pasa, ya es un exceso, dijimos. Los negativos siempre son excesos de sus virtudes. Se obsesionan con el éxito y se olvidan que tienen que ceder o tienen que dar para poder recibir. Es espiritual, no solamente material. Es el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Si se da mucho para lo material, no recibe nada. Si se da mucho para lo espiritual, tampoco. Entonces tiene que, en su parte negativa, se desequilibra, ya sea espiritualmente como en el lado material, ¿no? Después, otra cosa que puede llegar a tener como negativo es cierto control y rigidez entre los cambios. Dijimos que es el 8, es muy adaptable, muy resiliente. Muchas veces se pone rígido y no quiere cambiar, porque cuando está vibrando bajo, si sabe que tiene que, si en algún momento de su proyecto sabe que tiene que tener cuatro paredes, un techo, y se le presenta la oportunidad de hacerlo con tres para poder tener el techo, porque por algo arquitectónico se puede, bueno, el 8 no va a ser flexible, entonces no te lo va a dejar. Eh, y también, obviamente que eso no pasa, es un ejemplo como para que se entienda la rigidez que tiene. Si llega al mismo resultado, puede llegar a ser así. Entonces, eh, no solamente que se vuelven controladores, porque en el afán del éxito hay que hacerlo así, porque son súper manifestadores y todo se les da, entonces se tiene que hacer así. Eh, y tienen dificultades para delegar, porque si ven que una persona no tiene el nivel de éxito y no quiere, o el nivel o el nivel de metas de una persona que el 8 no considera lo suficientemente lejano para poder llegar, o ambicioso, no lo considera lo suficientemente ambicioso como lo considera él, no lo va a delegar. Entonces, para poder lograr grandes cosas, tiene que delegar. Tiene que entender el 8 que tiene que delegar. Otra cosa que tiene, obviamente, si estamos hablando de que el 8 es el equilibrio entre lo material y espiritual, la parte negativa es el desequilibrio de esto, que no te lleva a ningún lado. Los extremos en ningún aspecto de la vida es sano. Más marcado está en el 8, porque el 8 es equilibrio. Otra cosa que tiene es el ego y el orgullo. Se pueden poner un poco egoístas porque quieren que todo sea para ellos. Yo te doy, pero me te queda a mí. Lo hacen como más controlado, más autoritario, más objetivo, más a un punto, que a ellos se le ocurrió que tiene que ser así. Siempre hablamos no solamente de la ambición laboral, ¿no? Puede ser también de las emociones, de una pareja, como padres, madres, tíos, abuelos, desde las amistades, en todos los rangos se cumple esto, ¿no? Ese equilibrio de yo te escucho, pero me tenés que escuchar más a mí. Yo te escucho poco, pero vos escuchame a mí. Tiene como eso, ese desequilibrio de que no terminó de entender cuánto dar, más o menos, para poder recibir. Se desequilibra que dice, si yo te di esta amiguita, esta semillita, ¿por qué no me diste el árbol entero? Y no es equilibrado. Bueno, eso le cuesta un poco entenderlo al 8. Y otra cosa que tiene, si dijimos que es el éxito material, eh, Luna vibrando en negativo tiene miedos financieros, tiene miedo a que esa estructura, ese segundo piso que armó, se le desmorone todo. Así como puede estar muy arriba el 8, puede estar muy abajo. Entonces pierde esta manifestación con la abundancia, con el éxito, pierde su objetivo, su conexión, su equilibrio, y lo desarrolla desde lo que es lo financiero, porque el 8 es un número material. El éxito material se utiliza para manifestar dinero, para manifestar abundancia económica, financiera. Entonces los llevan a actuar de una manera no tan agradable con tal de conseguir esa abundancia económica y financiera que ellos pretenden llegar, perdiendo de vista la parte espiritual, perdiendo de vista que a veces hay que ser generosos y hay que dar para poder recibir. El otro tiene súper claro esto de dar para poder recibir, y en su parte negativa se desequilibra, no lo entiende, le cuesta. Como siempre digo, los números, si los tenemos en nuestra fecha de nacimiento, en la suma o en alguna cuenta de nuestra fecha de nacimiento, es porque lo tenemos que trabajar. Nosotros estamos en este plano para trabajarlo, no para estar vibrando el 100% positivo, porque es prácticamente imposible. Porque estamos en este plano justamente para trabajar estas partes negativas y transmutarlas para no pasarlas a las siguientes generaciones, eh, y para tener una vida más amena en esta vida también, que por algo estamos acá. Tenemos que entender que somos energía, los números son energía, entonces entenderlo nos ayuda a trabajar nuestra energía. Es difícil, cuesta, pero trabajándolo de a poco. Las cosas no son de un día para otro. Fíjense que todos los números que venimos trabajando hasta ahora, que trabajamos hasta el 8, todos tienen esto de le cuesta ver, le cuesta cambiar, le cuesta transmutar. Obvio, porque hay una dualidad en el universo que tenemos que manejar, tenemos que transmutar, y si supiéramos hacerlo, no estaríamos en este plano.
Así de sencillo. Entonces, tenemos que aprender a trabajarlo como nos salga, como podamos, permitámonos equivocarnos en el intento. Muchas veces cuando decimos le cuesta entender y no lo entiende y no lo ve, y cuando está en negativo no lo ve porque no es porque no quiera, bueno, muchos casos sí, pero en líneas generales no es que no lo ve porque no quiere, porque le cuesta verlo. Entonces hay que trabajar, no discriminarlo, y lo importante no es si vibras positivo o negativo, lo importante es entender en qué punto estamos, en qué vibración, energía estamos para poder transmutarla. Eso es más importante que decir, yo vibré de las 7 días de la semana, vibré 3 en positivo y es lo que vale. No, es transmutarlo, intentar manejarlo, permitirte equivocarte, permitirte estar mal, mientras salgas de ahí, mientras tengas la voluntad de salir de ahí. La herramienta de la numerología te sirve justamente para cuando te encuentres en este equilibrio, si sos un 8, te encuentres en ese equilibrio entre lo material y lo espiritual y no le encuentres la lógica a dar para recibir, hacelo, probá. No perdés nada, probá. Proba y te fijas y vas a ver el cambio que se va a generar. Hasta acá llegamos con el número 8. Van a ver que muchas veces se usa el número 8, por ejemplo, en números de Grabovoi, por ejemplo, 4 veces 8, 8, 8, 8, 8, es el número de protección. Entonces no es solamente el 8 es dinero y basta. Tiene mucho del lado de vista espiritual, protección, equilibrio, se usa para mucho. Y después hay otros números que también tienen el 8. Pero por ejemplo, en lo que es Grabovoi, el número 520, el 520, es atracción, dinero inesperado, entonces no tiene un 8. Entonces es eso, es encontrar el equilibrio y no excederse con el éxito de lo material. Uno ve un 8, los que tienen un poquito de conocimiento de numerología, ve un 8 y ya se les cruza el dinero por la cabeza, así, por adelante. Lo importante es entenderlo más en profundidad, a eso vienen estos videos. Lo voy a dar por finalizado hoy. Recuerden que cada 10.000 suscriptores hacemos la lectura numerológica de una fecha de nacimiento de alguno de ustedes, el que quiera, para que se puedan conocer un poco más, puedan entender estas vibraciones y la puedan transmutar. Hasta acá llegamos, les agradezco por estar y que tengan un gran día.